Empezamos este curso de Introducción a la Biblia que hemos titulado Una historia de amor a la humanidad. Es un curso que vamos a dar aquí como formación cristiana en el Santuario de la Serra de Montblanc y que serán 12 temas. Hoy vamos a hacer un tema de introducción y luego iremos repasando los diferentes grupos de libros y lo que aporta cada grupo de libro a la palabra de Dios hasta llegar a una conclusión final. En el tema de hoy vamos a iniciar con unos aspectos muy, digamos, genéricos del estudio de la Biblia que podéis encontrar en cualquier Biblia, en cualquier introducción. Y luego ya al final del tema de hoy vamos a dar la clave fundamental a través de la cual vamos a leer toda la Biblia, que va a ser la clave esponsal, siguiendo a Orígenes de Alejandría. Pero eso llegaremos en su momento. Empezamos diciendo que la Biblia, el nombre de la Biblia significa libros. Hay otro nombre con el cual se denomina que es las Sagradas Escrituras, y estos temas son importantes para encuadrar en las semanas bíblicas que se hacen en todas las diócesis, también en nuestra diócesis, y que es importante también que conozcamos como cristianos para poder profundizar en la vida cristiana a partir de la revelación y del centro de la revelación, que es la palabra de Dios. Por tanto, hay que decir que la Biblia es un conjunto de libros, no es un libro, sino que podemos decir que es una biblioteca más bien, es un conjunto de libros muy distintos. Si abrimos el índice nos encontramos con dos grandes partes, el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento normalmente suele estar dividido en Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales, libros proféticos, y por otro lado una segunda gran división de la Biblia es el Nuevo Testamento, con los Evangelios, los Hechos, las cartas, el Apocalipsis. Si vamos dando generalidades, aspectos básicos para conocer la Biblia fue escrita en 3 lenguas diferentes. El hebreo es la lengua de la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, es una lengua semita de la zona fenicio-cananea, pero que después del exilio de los judíos ya dejó de hablarse. El arameo era una variante, una lengua semita también hablada en Mesopotamia, que se hizo popular en Palestina en tiempos de Jesús, y en esta lengua se escribieron algunos fragmentos del libro de Esdras y de Daniel. Y por último, la última gran lengua de la Biblia es el griego koiné, que es el griego que Alejandro Magno extendió por todo el Mediterráneo. Y en esta lengua se escribieron algunos libros del Antiguo Testamento, los libros finales del Antiguo Testamento, y después se escribió todo el Nuevo Testamento. Además de las lenguas originales, en la Biblia también es muy importante las traducciones, porque ya en su origen la Biblia judía fue traducida al griego y fue muy famosa la Biblia de los 70, con una traducción clásica que se decía 70 traductores en Alejandría, en Egipto. En esta Biblia además se incluyeron otros libros que no aparecían en la Biblia judía, los libros que se llamaron deuterocanónicos. Luego también son muy famosas las Biblias políglotas. La más antigua que conocemos es la Biblia de Orígenes de Alejandría, que ponían diversas lenguas en columnas paralelas para un estudio y una reflexión más profunda sobre la Biblia. Y Orígenes de Alejandría en el siglo III ya tenía una Biblia políglota. Luego también traducciones importantes han sido la Vulgata, que fue una traducción al latín de San Jerónimo por encargo del Papa Dámaso en el año 405. Con el paso del tiempo, la Vulgata fue el primer libro publicado en una imprenta por Gutenberg en el año 1456.
un milenio después de su escritura, era publicado en una imprenta y después pues ha habido infinidad de publicaciones, de ediciones, de traducciones en muchísimas lenguas distintas, en más de 1700 lenguas o dialectos se ha ido publicando, se ha ido imprimiendo la Biblia. La primera traducción al castellano fue del siglo XIII y podemos decir que en castellano no han tenido mucho éxito las traducciones y las ediciones, un poco por el temor también que ha habido en la Iglesia católica como respuesta a las iglesias protestantes que promovían mucho la edición y el estudio de la Biblia. En cambio, en la Iglesia católica se tuvo como un poco de reparo en promocionarlo excesivamente. Pero podemos decir que ya después del Concilio Vaticano II hay una gran posibilidad de tener acceso a Biblias muy bien traducidas, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, la Nueva Biblia Española, la Casa de la Biblia Interconfesional, etc. Las Biblias en sus diferentes libros se citan de una manera clásica universal, con las iniciales de cada libro, el capítulo, una coma y los versículos, que son separaciones que se hizo de estos libros que no son originales, que se hicieron pues hace pocos siglos, pero que después son muy prácticas para el estudio de los contenidos y para la reflexión sobre la Biblia. La Biblia es un libro que tiene un gran valor literario y cultural. Hay que tener en cuenta, hemos dicho que se trata de muchos libros muy distintos, de épocas, de autores y de situaciones muy distintas, con muchos puntos de vista y muchos enfoques. Y hay que destacar la gran belleza y el arte de muchos textos bíblicos. Encontramos bellos simbolismos, encontramos frescura descriptiva, encontramos emocionantes narraciones, episodios dramáticos, discursos solemnes, poemas inspirados, encendido lirismo, profundidad de sentimiento, mucha variedad de realidades literarias, algunas muy bellamente expresadas. Entonces podemos decir que la Biblia es una joya de la literatura universal. Pero además la Biblia es un libro fundacional de un pueblo y de una religión. Nos refleja la alianza de Dios con su pueblo elegido y una historia de infidelidad, de pecado, de perdón, etc. El marco histórico de toda esta realidad, bueno, si nos centramos en lo que la Biblia va explicando, pues en los acontecimientos narrados, pues vemos que la Biblia empieza a hablar pues de la creación, se remonta a los orígenes de la humanidad, pero en un estilo un poco legendario y mítico. Y luego podemos decir que se va concretando más con detalles y con elementos históricos, con Abraham, con los patriarcas, después Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob, José, el viaje a Egipto, después con Moisés la liberación de Egipto, el paso por el desierto, la llegada a la tierra prometida. Es todo un recorrido histórico que va abarcando muchos siglos. En Palestina, en la tierra prometida, se va conquistando el territorio, llegan los reyes, la monarquía en Israel. A continuación van a venir una serie de imperios como son Persia y Babilonia que dominan a Israel, que la someten y que llevan al exilio a muchos de sus habitantes. Después viene una época de vuelta a Jerusalén, la reconstrucción del templo. Hay otra época de dominación de los griegos, dominación helenística, un tiempo de autonomía y, a continuación, la dominación romana, que nos lleva ya a los tiempos de Jesús y que acabará con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo. Vemos, por tanto, un recorrido histórico muy extenso que puede abarcar pues, desde el siglo XVII a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Como veis, una cantidad de tiempo muy grande que abarca situaciones y contextos muy distintos. Esto en cuanto al marco histórico de lo que narra la Biblia. Pero si nos fijamos, la composición de los libros tiene un proceso muy especial. En una primera época no había escritura, sino que todo eran tradiciones orales
Y eso podemos pensar que desde el siglo XVII a.C. hasta el siglo XI a.C. había tradiciones orales, y solamente en tiempos de la monarquía, con David y con Salomón, o sea, a partir del 10 a.C., se empiezan a escribir textos. Y algunos de estos fragmentos de estos textos aparecerán en los libros bíblicos. Por ejemplo, podemos encontrar quizá en el segundo libro de Samuel se podrían identificar algunos textos quizá que corresponden a aquella época antigua, al origen, ¿no? Pero todo lo demás es muy posterior. El resto de los libros es de la época post-exílica, o sea, después del exilio de Persia y de Babilonia sobre todo, es cuando se van redactando los libros, cuando se vuelve a Jerusalén, cuando se acaba de hacer con los materiales que han recogido antiguos los textos definitivos que serán lo que tenemos la Biblia, primero la Biblia judía. Estos libros, por tanto, tienen una época de composición que es muy larga, que es muy extensa. Los nombres de los libros son nombres que se han atribuido a un autor, pero que muchas veces también han sido continuados por sus discípulos. No son personas individuales las que han hecho cada libro, sino que muchas veces han continuado los discípulos, ha sido como un colectivo, un grupo que ha ido dando forma para que el libro quede en su forma definitiva. Si pasamos al marco geográfico, o sea, en qué lugar se origina la Biblia, tenemos el centro es Palestina, aunque no solamente es este territorio, porque hay algunas etapas de la historia de Israel que ocurren fuera de Palestina. Por ejemplo, la estancia de los israelitas en Egipto, aproximadamente del siglo XVII hasta el siglo XIII aproximadamente, o las deportaciones a Siria y Babilonia en los siglos VIII al VI a.C., todo eso es fuera de Palestina, es en otros territorios. Y toda la época final de la expansión del cristianismo por el Imperio Romano es la salida de Israel, la salida de Palestina, y se va extendiendo por todo el Mediterráneo. Muchas cartas de San Pablo, por ejemplo, pues están escritas a ciudades griegas, y entonces ya vemos que nos hemos salido de ese ambiente. En Israel siempre ha habido una importancia muy grande de la diáspora. El centro es Jerusalén y Palestina es un pequeño territorio de unos 25.000 kilómetros cuadrados que está en el Mediterráneo oriental, que tiene una zona costera, que tiene dos regiones montañosas, y en el centro hay una depresión en la cual corre el río Jordán. Es un pequeño territorio, pero después que se ha ido extendiendo y ha ido influyendo en muchos lugares distintos. Hay que tener en cuenta que estamos ante una región que era muy comercial, era un cruce de caminos entre dos continentes, es un sitio de paso, entonces esto está en contacto con muchas realidades distintas que en cierto sentido también van a quedar reflejadas en el contenido de la Biblia. El nombre de Palestina se dice que lo daban los marinos y comerciantes griegos, que llamaban Palastinoi, o sea, filisteos, aunque luego los nombres, tanto del territorio como de los habitantes, cuando se formó la monarquía y se dividió el reino de Israel en Judá al norte e Israel al sur, y de aquí vinieron también los nombres de los habitantes, que se llamaron progresivamente los hebreos, los israelitas, los judíos. Todo esto para situar el marco cultural y literario. Pero hay que tener en cuenta que lo más importante de la Biblia es que la Biblia es un libro religioso. Es un libro cristiano que explica la religiosidad de un pueblo, la relación de Dios con su pueblo. Y es un Dios que habla, que se comunica con su pueblo. En eso, si leemos la Dei Verbum número 11, el documento del Concilio Vaticano II que habla sobre la palabra de Dios, dice: en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que, obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Aquí encontramos unos elementos muy importantes. La Biblia fue escrita por hombres que se comunican y se expresan con su propia cultura, con su lengua, con sus conocimientos, con sus circunstancias humanas. Por tanto, el autor material es el hombre, son hombres.
Pero al mismo tiempo, dice la Dei Verbum 11, Dios eligió hombres para comunicarse. O sea, a través de esas palabras de los hombres se comunica un mensaje de parte de Dios. Aunque el hombre es el autor material, también se puede decir que Dios es autor de la palabra de Dios y de la Biblia. Y esto la misma Biblia lo reconoce cuando, por ejemplo, en los libros proféticos habla oráculo del Señor. Pues allá el que escribe tiene conciencia de que lo que va a decir no es una cosa suya, sino que es un mensaje de parte de Dios. Y en muchos otros sitios. En Hebreos 1:2 dice, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Por tanto, vemos que hay conciencia de que Dios habla a través de la Biblia. Pero podemos decir que es una manera analógica de hablar de que Dios sea autor de la Biblia. Es causa de la Biblia en el sentido de que Dios ha promovido, ha asistido y ha inspirado el contenido y el mensaje que aparece en la Biblia. Por tanto, es fundamental el tema de la inspiración, que también en el Nuevo Testamento, en algunos textos, podemos entender muy bien lo que es. Dice la segunda carta de Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Y la segunda carta de San Pedro, 1:21, dice, ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Por tanto, la acción de Dios es una inspiración en el corazón del hombre que le mueve a actuar, que le mueve a decir, a expresarse, a comunicar unas cosas que Dios quiere decir, y es una acción del Espíritu Santo también. El Espíritu Santo alienta la palabra para expresar la intención divina, para expresar lo que Dios quiere. Y esta inspiración no es solamente individual, sino que a veces es social, porque los libros los rehacen, los completan, los redactan diversos autores que los van corrigiendo, y en ese proceso también está el Espíritu de Dios, la inspiración divina. Por tanto, la palabra humana es el vehículo que transmite la palabra de Dios. Pero, como toda comunicación humana, también corre el peligro de oscurecer el mensaje, porque lo humano tiene siempre esa condición, que es que no siempre se comunica de manera efectiva, sino que a veces puede dar lugar a error, puede dar a malas interpretaciones, puede dar lugar a una confusión. Esto también, la palabra de Dios como palabra humana también está sometida a estos condicionamientos y a estos peligros. Siempre hay un componente subjetivo en la comunicación. Siempre hay diferentes niveles de comprensión. También puede ser que cada persona entienda un mensaje de una manera distinta. Y puede ser que más de una manera distinta también estén inspiradas por Dios en diversos momentos y en circunstancias. Todo eso responde a lo que es propio de la comunicación humana, ¿no? Que también es compleja y tiene diversos niveles de profundidad. Lo que también se puede decir es que, como dice Rahner, que Dios ha querido que la Iglesia primitiva sea fuente y norma de la fe para los siglos posteriores. Y por eso la palabra de Dios queda fijada como una manera, como un documento, como normativo, ¿no? Que ahí está la palabra de Dios. Y que todas las épocas de la Iglesia se tienen que confrontar con esa palabra de Dios que ha quedado recogida allí. Cuando hablamos de que la Biblia es un documento religioso, habría que profundizar qué significa que la Biblia nos comunica como palabra de Dios es verdad. Porque no se trata de verdades de tipo histórico o científico, sino, como muy bien dice la Dei Verbum 12, son verdades de cara a la salvación del hombre. Y también lo explica más adelante la Dei Verbum 12. La Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió, para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. Hay que atender al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. No se trata de pensar que la verdad son las cosas literales, exactas, las palabras,
sino hay que tener en conjunto de la palabra de Dios para descubrir cuál es el mensaje. Y además sabemos que el objeto de la revelación es la salvación en Cristo. No se está hablando de asegurar pues, unos hechos históricos que fueron así, o unas verdades científicas que son de esta manera, sino que la verdad es una verdad salvífica en relación con la salvación del hombre y en relación con Jesucristo. Y además podemos decir que la verdad bíblica tiene como un progreso que se va clarificando a lo largo de todos los diferentes libros de la Biblia y que culmina en Jesucristo. Jesucristo es la revelación definitiva. Y hay que tomarla y verla en su conjunto. En este punto tenemos el tema del canon de la Biblia y la formación de la Biblia. El canon de la Biblia sería aquellos libros que han sido reconocidos como verdadera inspiración y verdadera palabra de Dios. Porque en la antigüedad se escribieron muchos libros y libros distintos, y a veces puede haber libros antiguos muy interesantes. Pero en cambio, la práctica de las comunidades creyentes, las celebraciones, la oración, primero las reuniones de los judíos y después de los cristianos, fueron haciendo un discernimiento para decir qué libros eran realmente inspirados o no. Y después la jerarquía reconoce y los concilios, pues al final dictaminan qué libros son los verdaderamente inspirados y cuáles no. Podemos decir que a lo largo de la historia ha habido como diferentes canon. Canon sería la lista de libros inspirados. Pues el canon, por ejemplo, hubo un canon samaritano y se reconocía solamente el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Después el canon judío, que reconocía 24 libros. Estaban los 5 del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después los profetas anteriores, que decían ellos, que son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. Y aparte de eso había otro grupo que eran los escritos, que también lo reconoce el canon judío, que es el libro de los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, el Cántico, el Cantar de los Cantares, el libro de Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y el libro de las Crónicas. Este es el canon judío, que es un canon importante. Pero luego, cuando se hizo la traducción de la Biblia de los 70, además de todos estos libros del canon judío, se incluyeron otros libros que pasarían a llamarse deuterocanónicos, que son el libro de Judith, el libro de Tobías, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc y algunos pasajes que contemplaban a los libros antiguos de Esther y de Daniel. Entonces vemos que el canon alejandrino coge el canon judío y va añadiendo otros libros. Y todo esto es importante para nosotros porque después la Biblia cristiana recoge todos los libros del canon alejandrino, o sea, los antiguos del canon judío y los nuevos, y les añade todo el Nuevo Testamento. Y después no pensemos que la Biblia nos ha llegado también de una manera fácil y sencilla, sino que también dentro de los libros del Nuevo Testamento también hubo unos libros que estaban en discusión y que algunas personas pues creían que no eran inspiradas, aunque al final se definió por lo que tenemos la Biblia actual, ¿no? Y los libros que entraron más en duda, los Evangelios, los Hechos, todos esos eran evidentes, nadie lo ponía en duda, pero hubo unos libros, las cartas de Santiago y de Judas, la segunda de Pedro, la segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis y la carta a los Hebreos, eran de todos los libros del Nuevo Testamento los que tardaron más en entrar en el canon. Concretamente el Apocalipsis para la Iglesia Oriental y la carta a los Hebreos para la Iglesia Occidental. Y así al final llegamos al canon bíblico católico, que tiene 73 libros, que son todos estos libros que he ido diciendo. Mientras que el canon protestante tiene 7 libros menos, porque todos los libros deuterocanónicos del canon alejandrino los protestantes no los admiten. Por eso, si cogéis el libro, la Biblia católica y la Biblia protestante, tienen una diferencia. Los protestantes tienen 7 libros menos, que los católicos sí que reconocemos. Y aparte de todos estos libros que ya están reconocidos en la Iglesia, tenemos también otros libros que son los libros
apócrifos, ¿no? Que pueden ser antiguos, que pueden ser muy interesantes, que pueden tener cosas muy buenas, pero que la Iglesia no ha reconocido en ellos como palabra de Dios. Pasamos al tema, al apartado número 5, hermenéutica. Para poder comprender la Biblia es necesario tener un conjunto de principios y métodos de interpretación para comprender bien los textos. Porque como hemos visto hasta aquí, la Biblia es un libro muy complejo, con muchas cosas muy distintas. Entonces hay que tener unos criterios para acertar bien el mensaje que nos comunican y no confundirnos. Estos criterios es lo que se llama la hermenéutica o los métodos de interpretación hermenéuticos. Y esto tiene 3 niveles. El primer nivel es el nivel histórico-literario. Este nivel histórico-literario es el nivel, el primer nivel es este, el segundo nivel sería el nivel teológico y el tercer nivel es el nivel de actualización. El nivel histórico-literario es estudiar bien el texto para comprender muy bien qué es lo que el autor en su tiempo nos quería decir. Para eso hay que conocer la cultura, hay que conocer bien la lengua, hay que tener el texto auténtico, porque a veces de los libros antiguos nos han llevado ediciones o algunos textos que no tienen el texto auténtico, sino que han tenido cambios, han tenido variaciones, han tenido como una corrupción. Por eso hace falta una crítica textual para descubrir un texto auténtico. Después hay que conocer el contexto y el medio ambiente, qué instituciones, qué cultura había, las cosas que dicen allá, qué significan. Por ejemplo, pues no sé, la costumbre del levirato en los judíos, pues hay que saber qué quiere decir, por qué se hacía, qué sentido tenía. Son costumbres que hoy pues las hemos perdido completamente y que si no sabemos toda esa situación y ese ambiente, no podemos comprender el significado de la palabra de Dios. Después hay que ver también las fuentes del texto, hay que ver ese texto quizá el autor bíblico lo cogió pues de otra literatura que encontró en otra cultura cercana. Entonces, viendo el proceso, es distinto una cosa que es original del pueblo judío a otra que lo han tomado de otros pueblos antiguos. Entonces, ese estudio también de los textos es muy importante para poder descubrir el significado profundo. A veces hay textos oscuros, pues hay que estudiar los pasajes paralelos. Se suele decir que los pasajes oscuros se suelen aclarar gracias a otros que son más claros y unos ayudan a iluminar a otros. Y a veces encontramos pasajes paralelos fuera de la Biblia, en otros textos, en otra literatura, en otra cultura, que el autor bíblico los ha tomado de allá. Bueno, pues nos ayudan a descubrir el mensaje auténtico de la Biblia. Y también es muy importante el estudio de los géneros o formas literarias. Leemos en la Dei Verbum número 12, en el documento bíblico del Concilio Vaticano II. Para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, histórico, profético, poético o en otros géneros literarios. Conviene que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo, el autor del libro, en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Pues para entender rectamente lo que el autor quiso afirmar en sus escritos, hay que atender a las formas narrativas usadas de pensar, de hablar o de narrar, vigentes en aquellos tiempos. Por ejemplo, si abrimos la Biblia ya encontramos una primera clasificación de los libros en históricos, poéticos, sapienciales, proféticos. Pero esta idea a veces no puede ser muy acertada, porque dentro de un mismo libro puede haber diferentes géneros literarios. Puede haber un poema incluido dentro de otro libro, o puede haber dentro de una parte que es narrativa, pues hay una parte sapiencial. Por tanto, es muy distinto leer un poema que leer una historia, que leer una narración didáctica, que leer pues, una colección de normas legislativas. Pues esos son diferentes géneros literarios en los que se expresa la Biblia. Y para poder comprender el mensaje de cada uno hay que captarlo con la clave del género literario en el que está escrito. No es lo mismo la narrativa, que son relatos de hechos, o un mensaje profético, que son unos mensajes de Dios al pueblo,
o la lírica, los poemas, o la sabiduría, que habla por medio de sentencias o reflexiones, o la apocalíptica, que tiene un lenguaje muy especial, con visiones, con relatos simbólicos, con sueños, o las cartas, que son mensajes que una persona envía a otra, en la cual le quiere comunicar pues, una doctrina o le quiere comunicar pues, unas exhortaciones a unas personas, a unas comunidades. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder descubrir el mensaje propio de la palabra de Dios en cada caso. Y dentro de los diversos géneros literarios también hay como diversos elementos narrativos. Hay parábolas, que son cuentecillos que tienen un mensaje, hay narraciones didácticas, narraciones épicas, hay crónicas, hay poemas. En fin, nos encontramos muy diversas formas de expresión que hay que tener en cuenta para no equivocarnos y no tomar como literal cosas que son simbólicas o no tomar como al pie de la letra pues elementos que son poéticos o que son expresivos y que en la época querían decir una cosa que hoy en nuestra época ya no comprendemos así. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en el fondo todo esto nos ayuda a nivel literario para pasar al segundo nivel, que es el nivel teológico. El contenido fundamental de la Biblia es que la Biblia es una historia de salvación. El tema central es la acción de Dios en el pueblo y en la humanidad y en las personas. En los acontecimientos humanos se experimenta la presencia y la acción salvífica de Dios. Y esta salvación tiene un proceso lineal a lo largo de la historia y que para nosotros culmina en Jesucristo. Hay que descubrir, por tanto, los sentidos bíblicos. Una cosa es el sentido literal, pero después otra cosa es el sentido, lo que las palabras dicen. Otra cosa es el sentido histórico, aquello que en su época, eso que dice el mensaje quería decir. Pero otra cosa sería el sentido pleno, o sea, aquello que Dios nos pide a través de ese texto, ¿no? Ese mensaje teológico. Y el mensaje siempre es la salvación, la conversión, la fidelidad. Hay que partir de lo literal, hay que conocer lo histórico, pero hay que estar abierto al Espíritu para poder descubrir el sentido pleno de la palabra de Dios. Porque la palabra siempre es una relación interpersonal y hay que ver lo que el otro tiene en su interior para poder descubrir el mensaje. No solamente las palabras nos comunican todo, sino también el contexto, la situación y la realidad que vivimos en el momento actual. Por tanto, hay que ir descubriendo la teología bíblica. Y esto nos lleva al tercer nivel de actualización. Quizá esos libros en su época tuvieron un mensaje. Quizá esos libros hoy tienen un mensaje distinto. Porque hoy hay que actualizar ese mensaje de salvación de su época, hay que llevarlo a nuestra época, al hombre y a la mujer de hoy. La palabra de Dios tiene la componente de una comunicación. La comunicación siempre es interpersonal. Hay uno que habla y otro que escucha. Pero el que escucha parte de su realidad para escuchar y escucha y entiende según lo que es, según lo que vive, según lo que conoce. Pues eso ocurre igual hoy. La palabra de Dios se dirige al hombre y a la mujer de hoy y el hombre y la mujer de hoy tienen que captar el mensaje que Dios le dirige a ella. No lo que dijo hace 20 siglos, sino lo que está diciendo hoy a esa persona. Por tanto, es muy importante traducir el lenguaje, porque a veces las palabras, cuando va pasando el tiempo, significan cosas distintas, y eso en las diferentes regiones del mundo. Si vamos a Colombia, no es lo mismo algunas palabras que lo que significan en España, y etcétera. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que traducir el mensaje para que la persona comprenda lo que Dios quiere decir. Y después no solamente las palabras, sino el mensaje mismo. La mentalidad, las circunstancias actuales tan distintas de las antiguas, reclaman una actualización para que el hombre y la mujer de hoy también puedan encontrar el cumplimiento o la promesa de cumplimiento de la realización de sus deseos más profundos. Dios siempre ha deseado la realización del hombre y eso sería la salvación, la realización integral, no solamente en medio de la historia, sino también de una manera trascendente. Y eso en épocas pasadas tenía un contenido, y en cambio hoy puede ser distinto, pero el hombre siempre es el mismo, pero hay que responderle al hombre de hoy. Para todo esto hay una necesidad perenne
de escuchar la palabra de Dios, de ser asiduos a ella para buscar y profundizar el mensaje, que no es fácil de descubrir de una manera superficial. Hay que estar abiertos al Espíritu. Hay que escucharlo también en comunidad, porque Dios habla no solamente al individuo, sino que habla a la comunidad, y hay cosas que la persona entiende personalmente en el contexto y en la interacción y en la interrelación con la comunidad, que si no, no las entiende. El mismo Dios que habla en la palabra de Dios es el mismo que está en el seno de la comunidad, que está presente en el proceso histórico y que se quiere comunicar. Y una cosa interactúa con la otra. La palabra interactúa con la historia, interactúa con las otras personas que escuchan la palabra, con esa comunidad que somos y que formamos. Todos estos elementos son fundamentales para poder llegar a una plena comprensión que nos ponga en sintonía con el espíritu que movía a los autores de la Biblia. El Espíritu Santo siempre es el mismo. Hablaba a los hombres de hace siglos de una manera. Hoy nos habla a nosotros y quizá nos quiere decir algunos aspectos, algunos detalles distintos, aunque el mensaje profundo sea el mismo. Llegamos al último apartado. ¿De qué manera vamos a leer nosotros la Biblia? Vamos a leerlo a través de una clave fundamental y lo vamos a tomar de Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría fue un padre de la Iglesia muy importante que ha influido muchísimo en muchos padres de la Iglesia. La mayoría de los elementos fundamentales de espiritualidad que tenemos en la actualidad, muchos de ellos nos da una primicia de reflexión, Orígenes de Alejandría, y después muchos se conservan y se han llegado hasta el día de hoy. Y Orígenes fue el primero en usar el símbolo esponsal tomado del cantar y en difundirlo en la iglesia primitiva, y fue el primero que consideró que en medio de la Biblia la imagen esponsal del cantar es la imagen fundamental de toda la palabra de Dios, que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y esta imagen es la humanidad convertida en esposa de Dios. Esto, si leemos el comentario al Cantar de los Cantares, que está publicado en Ciudad Nueva, de Orígenes de Alejandría, lo podemos descubrir con toda claridad. El deseo de la palabra de Dios, la intención divina es conseguir que la humanidad se convierta en esposa de Dios. Esta es la intuición que tiene Orígenes y esta es la intuición fundamental que vamos a seguir en todo este curso. A lo largo de los 12 temas que iremos viendo, todo el proceso histórico de la revelación, la palabra de Dios, los diferentes libros de la Biblia, en todos ellos, de trasfondo, vamos a tener esta intuición fundamental. Nos interesa alcanzar una visión de síntesis global de la Biblia, que los árboles no nos impidan ver el bosque, que el estudio de unos libros específicos con sus características no nos impide ver el mensaje de la palabra de Dios en su conjunto. Ya Dios en el Antiguo Testamento anunció el diseño original de Dios para la humanidad, que era una unidad del hombre y la mujer como imagen divina, como imagen completa del ser humano. La ruptura de esa unidad por el pecado original es el marco de toda la historia de salvación. Dios pasa toda la historia de la humanidad intentando recomponer esa imagen divina en el hombre, intenta hacer una alianza con la humanidad, una alianza con el hombre para recomponer la humanidad y conducirla hacia sí. Todo el Antiguo Testamento podemos decir que es la historia de aquellas personas que desde su fidelidad van reconstruyendo aquel camino de vuelta hacia Dios de la humanidad. Abraham, Isaac, Jacob, David. Y el Antiguo Testamento es también un testigo de las aberraciones, o sea, de las infidelidades de la humanidad que se alejan de Dios. Hasta que finalmente en el Nuevo Testamento es Dios mismo el que se hace hombre, es el esposo que llega a esposar a la humanidad. Esta es la clave de todo el curso que vamos a seguir. El amor apasionado de Dios hacia la humanidad, el amor loco de Dios, que decía Paul Evdokimov. Dios solo quiere dar todo lo que Él tiene a los hombres, a la humanidad. Quiere dar toda su vida, todo su ser divino. La vida trinitaria, que es unidad, toda la vida de unidad, Dios quiere transmitirla a los hombres para que el hombre viva en la unidad divina y en la unidad interhumana.
Entonces, cuando llega Jesucristo, llega el esposo, hay que salir a recibirlo. El símbolo esponsal no es solo una clave, no habla solamente de la relación hombre-mujer. El símbolo esponsal habla de la vida trinitaria llevada a la historia de la humanidad y que ha de iluminar todas las relaciones humanas en sus múltiples y variadas posibilidades. Sería como un símbolo de lo distinto por antonomasia, simbolizado en lo masculino y lo femenino, pero abierto a la humanidad. Por tanto, esta intuición del símbolo esponsal de Orígenes de Alejandría va a ser la que va a iluminar todo nuestro curso bíblico que vamos a ir realizando en 12 sesiones. Para acabar, acabaremos también cada sesión y cada tema con una pregunta. La pregunta con la que acabamos, que siempre puede dar lugar a una reflexión, a un diálogo, a un posterior desarrollo, sería: ¿por qué elegimos el símbolo esponsal? Ciertamente porque lo hace Orígenes de Alejandría. Pero ¿por qué elegimos este símbolo esponsal como clave para iluminar toda la palabra de Dios? Porque podemos decir que esto no es una cosa muy extendida. ¿Por qué elegimos esto? Y si no elegimos esto, cogemos otra pregunta. ¿Qué otras claves fundamentales podríamos coger para iluminar toda la palabra de Dios, toda la historia de salvación, toda la historia de la humanidad? Unas preguntas para reflexionar y para acabar el tema de hoy. Gracias.